arterial de 90 a 60, o sea, le da para un índice de choque muy cercano a 1. Entonces empieza a hacer su manejo de una manera muy juiciosa, empieza con los uterotónicos y con el ácido tranexámico de forma temprana y empieza a evaluar la etiología de ese sangrado. Mira que el tono esté bien, que no haya desgarros y no hay restos, y efectivamente no los hay. Pero la paciente sigue sangrando y usted revisa los signos vitales nuevamente y se encuentra con eso. Encuentra una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una tensión arterial de 80-40 y un índice de choque de 1.5. La paciente en ese momento, recordemos que está sangrando, y usted mira este índice de choque, mira que la paciente se está poniendo somnolienta y mira que no respondió a los 2500 cc de cristaloides que ya le pasó. Entonces usted dice, voy a activar el código rojo. Activa el código y entonces llega todo el personal de ayuda, toman otro acceso venoso y toman los paraclínicos que se toman de rutina, porque pues todos son muy viciosos y toman todo lo que se debe tomar. Entonces, hemograma con el hemoglobina, hematocrito, plaquetas, las pruebas cruzadas, los gases arteriales, calcio, fibrinógeno y tiempos de coagulación. Y durante eso, entonces ya empiezan a reanimar la paciente con unidades de glóbulos rojos, administran 2 y ante la persistencia del sangrado, el equipo decide solicitar un Rotem. Y usted como residente, que no. ¿Un qué? Entonces, eso es de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, quiero que conozcamos qué son las pruebas viscoelásticas, mostrar qué evidencia tiene en nuestra área, especialmente en la hemorragia posparto, que tengamos claro cuándo solicitarlas, cómo interpretarlas y qué hacer con ese resultado que logramos interpretar. Entonces, para empezar a hablar de esto, hay que hablar de la hemostasia y de cómo se comporta la hemostasia de forma normal. Listo. Bueno, entonces la hemostasia sucede cuando yo tengo un vaso que tiene alguna injuria y empieza a tener, digamos que, un escape de su contenido, que va a ser la sangre. Entonces se van a activar pues, la cascada de la coagulación, todas esas vías, las plaquetas se van a activar y van a generar un tapón para que esa sangre deje de salirse por ahí y empiece a ocurrir un proceso de reparación, que eso es lo que se conoce como coagulación. Y finalmente, una vez ocurre ese proceso de reparación, ese coágulo se tiene que disolver, que es lo que se conoce como fibrinolisis. ¿Listo? Para que esto ocurra bien, yo tengo que tener esta mesa balanceada, que es una mesa que tiene 4 patas. Esas patas van a ser la vía intrínseca, la vía extrínseca, las plaquetas y la fibrinolisis. Si yo tengo todo esto controlado y de una manera, pues digamos que balanceada, entonces voy a lograr cómo hacer este proceso de una manera correcta. Y por eso es que nosotros pedimos los paraclínicos que pedimos, porque necesitamos mirar que esas patas estén bien. Entonces, por eso yo pido el fibrinógeno, pido los tiempos de coagulación y pido el recuento de plaquetas. Para yo, finalmente, cuando los tenga, poder balancear esas patas de una manera que queden, digamos que, con la homeostasis, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las pruebas viscoelásticas exactamente? Las pruebas viscoelásticas, como lo dice su nombre, entonces van a medir la viscosidad y la elasticidad. Que la viscosidad es qué tanta resistencia presenta un líquido a fluir y la elasticidad es la capacidad que tiene un objeto de ser deformado y volver a su forma original. Entonces son pruebas que miran es cómo la sangre inicialmente está líquida, ¿sí? Se deforma y se vuelve más viscosa y posteriormente vuelve a estar líquida otra vez. Nos lo muestra, digamos que de una manera objetiva. Entonces son pruebas que utilizan sangre del paciente, sangre ex vivo, y la evalúan de una manera holística. Vemos todo ese proceso de la coagulación como una forma global. Y lo que es muy importante es que se mira en tiempo real. La sangre que yo pongo en el laboratorio es la sangre que me va a mostrar en el momento que se está coagulando y en el momento en el que la tomé. Entonces, que es muy importante que me permita analizar todas estas patas que vimos ahí. Entonces, me permite mirar los factores de la coagulación, el fibrinógeno y los factores como anticoagulantes y fibrinolíticos. ¿Cómo funciona? Entonces, en el mercado hay, digamos que 2 marcas muy importantes. Una es TEC 5000 y otra es el Rotem Sigma, que son como las que se usan actualmente. Y en el caso de Colombia, solo tenemos disponibilidad de Rotem Sigma, entonces me voy a enfocar un poquito más en el Rotem que en las otras. Listo. ¿Cómo funciona? Entonces, yo tengo ese recipiente que ven ahí, en el que yo coloqué la sangre, y adentro voy a colocar un pin. Ese pin se va a mover y me va a llevar esa señal de esa sangre, como esa resistencia que presenta al movimiento de ese pin, me lo va a transmitir en una señal pues, eléctrica que se termina interpretando en una gráfica y en unos valores específicos. Y esa foto que tenemos al lado es la foto del Rotem Sigma. Entonces, como pueden ver ahí abajito, uno coloca la muestra de sangre y el Rotem Sigma me lo va a distribuir como en los diferentes como compartimientos que tiene. Que esos compartimientos son estos, entonces son unos canales que tienen, cada canal tiene digamos un aditivo especial que permite ver diferentes pedacitos de esa vía de la coagulación.
Entonces tenemos dos, el ROTEM Complete, que es el rojo, y el ROTEM Complete más EP, que es el azul. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno mira cómo funciona la heparina y otro no mira cómo funciona la heparina. De resto, van a mirar casi que lo mismo. Pero en el caso de nuestras pacientes obstétricas, normalmente las pacientes no van a estar anticoaguladas y menos con heparina no fraccionada, que es como lo que más enfoca ese canal de la heparina, ¿cierto? Entonces, normalmente a nuestras pacientes, cuando les vamos a pedir un ROTEM, vamos a pedir el ROTEM que trae este cartucho que se llama ROTEM Complete, que entonces va a mirar FIBTEM, EXTEM, INTEM y APTEM. O sea, va a tener esos 4 compartimientos. ¿Y qué va a mirar cada uno? Las iniciales lo dicen. Entonces, FIBTEM, fibrinógeno. EXTEM, vía extrínseca. INTEM, vía intrínseca. Y APTEM va a mirar como la vía de pues, con la proteína. ¿Listo? Pero entonces es importante saber que no nos va a botar una sola gráfica, un solo dato, sino que nos va a mostrar 4 canales, como lo vemos allá arriba. Nos va a botar 4 gráficas y los valores. Entonces, esas gráficas, ¿cómo se llaman? Esas gráficas se llaman temogramas. Y los temogramas funcionan así, o pues describen esto. En el eje de las X nos muestran el tiempo, y en el eje de las Y nos muestran la amplitud o la resistencia que ha presentado ese coágulo. Entonces, eso es lo que vemos. A medida que pasa el tiempo y la sangre está líquida, hay 0 amplitud. Y a medida que se empieza a formar el coágulo, esa amplitud empieza a aumentar. Y posteriormente, cuando yo ya alcancé esa coagulación, ya tengo la amplitud máxima, empieza a disminuir, que es el proceso de la fibrinolisis. Acá, como pueden ver, muchas de esas letras son muchas de las variables que se miden en esos temogramas. Y depende del canal en el que yo esté, por ejemplo, en el FIBTEM, que es el del fibrinógeno, en el EXTEM, que es el de la vía intrínseca, van a medir cosas especiales. Por ejemplo, este que vemos acá abajo, que se llama A5, que mide la amplitud, o sea, la fuerza del coágulo en el FIBTEM, me está midiendo cómo aporta ese fibrinógeno a esa fuerza del coágulo. O, por ejemplo, el CT, que es ese tiempo que se demora en coagular, en el EXTEM, me va a mirar cómo están influyendo esos factores de la coagulación para empezar a formar ese coágulo. ¿Listo? Y eso es muy importante porque yo quiero que ustedes se imaginen eso. Entonces, cuando vean estas gráficas, ustedes deben imaginarse como qué quieren que le suceda a su paciente como en la sangre cuando está sangrando. Entonces, lo que a mí me gustaría ver es una paciente que tenga un coágulo que se forme rápido, o sea, por ejemplo, que tenga un CT corto, o que tenga un coágulo fuerte, ¿cierto? Que tenga una amplitud grande, que eso se va a ver, por ejemplo, en el A5, y que sea duradero, o sea, que esa fibrinólisis no ocurra, demasiado rápido. Y otra cosa muy importante a la hora de mirar estas pruebas es que yo tome una buena muestra. Entonces, esas muestras que sacamos se tienen que tomar en uno de esos tubos tapa azul, que son los tubos que tienen citrato. Y debe ser por venopunción o por vías invasivas que estén muy bien lavadas. Y deben tener un mínimo de 3 mililitros para que la prueba pues, pueda correr bien en todos los canales. Es importante, como lo ven acá en la foto, que los tubos azules tienen varios tamaños, que les cabe diferente cantidad de sangre y tienen una cantidad diferente de citrato. Entonces, idealmente yo debo tener debo tomarla en un tarro que tenga mínimo 3 mililitros para que no tenga como un desbalance entre la concentración de citrato y la concentración de sangre y la prueba pues no me salga alterada. ¿Esos tubos que hay de qué son? ¿De qué volumen? Entonces, eso se los voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, acá hay un tubo que tiene 1.8 mililitros, este tiene 2.7 mililitros y este tiene 4.5 mililitros. Entonces, ¿qué hacen algunas personas? Por ejemplo, cogen el de 2.7 mililitros y a ojo le suben un poquito más, lo llenan un poquito más de lo que toca y para que queden 3 milímetros. Pero hay 3 mililitros. Pero entonces, ¿ahí qué están haciendo? Están usando más sangre del citrato que trae, por ejemplo, ese tubo. Entonces, me va a salir una prueba, pues, falseada, que no está bien tomada. Y es importante saber que así como miran el fibrinógeno, miran los factores de la coagulación, hay cosas que esta prueba pues definitivamente no puede ver, sí, tampoco es como la panacea. No mira déficit, por ejemplo, del factor de von Willebrand, no mira la acción de los nodos anticoagulantes y tampoco mira las heparinas de bajo peso molecular ni los antiagregantes plaquetarios. Es importante que tengamos esto pues claro. Y la pregunta es saber si medir eso rápido y de manera precisa sirve, si hacer eso de corregir la patica de la mesa es útil. Entonces, acá yo aplico el principio de la mosca para enseñar esto, que es que cuando uno quiere matar una mosca, pues tiene muchas opciones, ¿cierto? Uno lo puede hacer con un matamoscas, que el mayor efecto que puede generar es que suene duro, o la puedo matar con una bomba, ¿cierto? Entonces, uno puede elegir con qué la mata. Y digamos que a lo que hace referencia a esto es que, por ejemplo, el impacto de la bomba, ese daño colateral, en el caso pues, de la reanimación de las pacientes, especialmente cuando lo hago con hemocomponentes o con hemoderivados, es todo eso, costos y efectos adversos.
Porque sí, las reacciones adversas a las transfusiones existen. Y si yo las hago de una manera indiscriminada, pues las estoy aumentando. Entre más yo transfunda sin necesidad, no estoy ganando y sí estoy aumentando las reacciones adversas. Que pueden ser estas, poquitas, un poquito más como estas que son moderadas, o esta gotica que son amenazantes para la vida, ¿cierto? Una cosita chiquita. Y lo otro, que es un tema de estudio y por lo que se hacen muchos protocolos y porque es un tema muy importante, es que se gasta mucho dinero en transfusiones que no se deberían realizar. O sea, eso también deteriora el sistema de salud porque son cosas costosas. Administrar plaquetas, administrar plasma, tras de que puede generarle problemas al paciente, también genera problemas de costo. Y especialmente en obstetricia se ha visto que administrar plaquetas y plasma de forma indiscriminada aumenta los desenlaces adversos en los pacientes. Entonces hicieron la prueba de ver si hacer esto dirigido por las pruebas viscoelásticas en las pacientes, o sea, si yo la guío mi reanimación por el tromboelastograma o pues por el ROTEM o por el TEC y lo comparo con los protocolos de transfusión masiva normales como protocolarios que tienen las instituciones, cogieron esta revisión sistemática con metaanálisis, perdón que me enredé, y miraron cómo les iba, ¿sí? Si aumentaba la mortalidad, si aumentaba el uso de hemocomponentes o si aumentaban las complicaciones. ¿Y qué encontraron de forma rápida? Encontraron que cuando uno lo hacía guiado por el ROTEM era más específico en esas acciones que hacía para corregir, disminuía la mortalidad, disminuía el uso de glóbulos rojos, disminuía el uso de plasma fresco congelado y disminuía el uso de plaquetas. Como compararon tantas cosas distintas, ROTEM, TEC, el protocolo de un hospital contra el de otro, pues la calidad de la evidencia no es muy buena, ¿sí? Pero pues la evidencia hasta el momento nos parece decir pues, que esto sirve, que esto le ayuda a las pacientes. ¿Qué problema hay en este, o qué lunar tiene esta afirmación? Que en este metaanálisis, que es el más grande, pues no incluyeron pacientes obstétricas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en obstetricia? Antes de empezar a hablar de la evidencia que hay en hemorragia postparto, yo quiero que como que juguemos con estas reglas claras para que entendamos lo que viene de aquí en adelante. Entonces, cuando yo voy a reanimar a una paciente con hemocomponentes o con hemoderivados, ¿sí? Yo sigo un orden. Así como en el trauma yo sigo el ABCD y tengo que reevaluarlos constantemente y en un orden para revisar que no ninguna de esas como alteraciones esté matando a la paciente. En la coagulación pasa lo mismo. Yo tengo que ir en un orden específico y tengo que estar reevaluando eso constantemente. ¿Qué sabemos hasta el momento? Que lo que más mata a las pacientes en obstetricia es la fibrinolisis. Cuando la fibrinolisis está aumentada, eso va a alterar mucho. Por eso es que nosotros, por ejemplo, ponemos ácido tranexámico de uno, ¿cierto? No esperamos ningún examen y lo aplicamos de forma empírica cuando la paciente está sangrando mucho. Lo que sabemos que sigue en el orden después de la hiperfibrinolisis es la hipofibrinogenemia. Entonces, por eso los protocolos lo que hacen es medir, es corregir la fibrinolisis y después se van a ir a medir el fibrinógeno y después si miran todas las otras alteraciones porque son mucho menos frecuentes. Entonces, voy a hablar entonces ahorita específicamente del manejo hemostático en hemorragia postparto. Cuando me refiero al manejo hemostático en hemorragia postparto, me refiero a la administración de estos componentes, plaquetas, plasma, factores de la coagulación y fibrinógeno. ¿Cuándo hago yo manejo hemostático en una hemorragia postparto? Cuando hay coagulopatía, ¿cierto? Y cuando yo sospecho, cuando digo que hay coagulopatía, y estas son las indicaciones para yo pedir un ROTEM, por ejemplo, en un código rojo, es en estos casos. Esto pues sí traten como de memorizarlo muy bien y es que uno puede llegar, pues digamos, a pedir un ROTEM por estas indicaciones. Entonces, porque yo ya descarté las otras test, como en el caso que les mostré al principio, no era el tono, no era el trauma, no era el tejido, entonces yo descarté las otras test, esta paciente tiene que estar sangrando porque está coagulopática. Porque, por ejemplo, tiene una entidad que es catastrófica, como el embolismo del líquido amniótico, o porque tuvo una erupción de placenta, y aún más, si fue con el feto muerto. Esa es otra indicación para yo pedir un ROTEM porque esa paciente está sangrando mucho. ¿Sí? Si tengo un índice de choque de manera objetiva por arriba de 1,4. O si yo sospecho que la paciente está hemodiluida y sigue sangrando, sigue consumiendo factores de la coagulación, entonces, por ejemplo, pacientes que reanimé con más de 2.500 cc cristaloides y no mejora, también yo ya empiezo a sospechar coagulopatía. Es importante que cuando yo empiezo a hacer este manejo hemostático, yo no lo debo hacer a ciegas, como ya lo vimos, y a excepción del ácido tranexámico. Y es por esto que yo pido estos exámenes. ¿Se acuerdan? Estoy haciendo énfasis otra vez. Entonces yo pido un fibrinógeno para ver que esté por arriba de 2 gramos litros. Le pido unas plaquetas para ver que estén por encima de 75.000 y le pido unos tiempos para ver que estén normales o por lo menos menores a 1,5 el valor de referencia. ¿Qué es importante acá? Que estos valores, por ejemplo, especialmente el fibrinógeno de los tiempos, se pueden tardar hasta 1 hora. De hecho, con mis compañeras Danielas hicimos la prueba y, por ejemplo, los códigos de Medellín que hemos visto, que vimos en estas semanas, se pueden tardar incluso 2 horas en llegar. Entonces,
entonces no me sirven para una reanimación dirigida. Entonces, la gente se preguntó, pues todo el mundo se preguntó si estas pruebas que son más rápidas y me dan unos valores similares servían o se correlacionaban. O sea, estas pruebas que me llegan más temprano se correlacionaban con esas pruebas que me llegan mucho más tarde. Entonces, este fue el objetivo de este estudio, que lo que hizo fue coger 521 pacientes que habían sangrado más de 1000 cc y que tuvieran sospecha clínica de coagulopatía. Y las metieron en este algoritmo. Entonces, acá en lo naranjita vemos, dijeron, están sangrando más de 1000, tomémosle Rotem y tomémosle los paraclínicos estándar. Y miremos, si está sangrando, vamos a mirar este parámetro que se los mencioné en el FIBTEM, miraron el A5 y miraron si estaba bajito, ya vamos a mirar cuánto es bajito, les ponían fibrinógeno y también volvían a mirar en el EXTEM el CT, el que era la rayita que tenía que estar corta. Y miraron, si estaba corta, entonces no le administraban plasma, y si estaba larga, ¿sí? Entonces ahí sí le administraban plasma. Y como todo, volvían a revisar que la paciente estuviera bien, que no hubiera otra causa de sangrado, y volvían a reevaluar. ¿Qué encontraron cuando tomaron esos paraclínicos al tiempo? Entonces encontraron, como ya lo sabíamos, que digamos, lo más frecuente fue que hubiera una alteración del fibrinógeno, o en el FIBTEM, o en el fibrinógeno, pues medido por el método de Claus. Sí, fue la alteración más frecuente en el 5% de las pacientes. Y muy pocas pacientes presentaron alteración en los tiempos, como lo pueden ver ahí, entre ambos tiempos, el PTT y el PT, solo el 1% de las pacientes los tuvo alterados. Y cuando miraron el CT del EXTEM, que era como la partecita de abajo del protocolo, encontraron que ahí sí 3% de las pacientes, que el CT es el que se correlaciona con los tiempos, encontraron que sí lo tenían alterado. Listo. Entonces, eso es el que se resume, o cómo analizaron eso en cuanto al valor diagnóstico de pruebas, y es que el fibrinógeno con el FIBTEM sí se correlaciona. El FIBTEM tiene una sensibilidad pues bastante decente, 76%, tiene una buena especificidad y un buen valor predictivo negativo. O sea que cuando yo tengo un FIBTEM que está normal, yo puedo estar relativamente tranquilo con que esa paciente no va a tener déficit de fibrinógeno. Y algo similar encontraron con los tiempos y el EXTEM. El EXTEM sí no se correlaciona tanto con el valor predictivo positivo, porque hubo muchos falsos positivos, pero resulta que cuando estaba negativo, tiene un muy buen valor predictivo negativo. O sea, cuando yo tengo un CT en el EXTEM corto, yo puedo decir, esta paciente no le puedo no administrar plasma. Y eso fue a lo que ellos llegaron. Entonces concluyeron que el fibrinógeno y el A5 del FIBTEM se correlacionan muy bien. Entonces con ese FIBTEM que me llega primero que el fibrinógeno, yo puedo ver si le repongo fibrinógeno a la paciente. Y con el CT del EXTEM, si está negativo, yo puedo decir, todavía no le pongo plasma y espero que me lleguen mis tiempos. Y adicional a eso, para los otros componentes, como las plaquetas, sí tenemos que ir usando las plaquetas, pero las plaquetas no se demoran tanto. Las plaquetas se demoran como 15 minutos con las máquinas que hay pues, en el banco de sangre. ¿Listo? Entonces ya sabemos que se relaciona y que nos ayudan a guiar nuestra transfusión. Entonces hay que ver, o también se preguntaron, si lo usamos de rutina y de una forma protocolaria, por ejemplo, como lo vimos en el algoritmo anterior, si eso cambia los desenlaces de las pacientes. Entonces hicieron este estudio muy bonito en Gales, que se llama el OPS-SIMRU, que lo que hacía era implementar una estrategia nacional que tenía 4 pilares. En todo Gales hicieron eso. Y fue evaluar el riesgo de todas las pacientes que tenían bebés. Todas las pacientes que tuvieron bebés en Gales en el periodo del estudio les tenían que evaluar el riesgo de hemorragia postparto antes de tener el parto. Tenían que calcularle objetivamente la hemorragia, ¿sí? Entonces tenían bolsas recolectoras, o sea, muy precisamente el índice de choque. Y tenían que, en las pacientes que sangraban más de 1000, tenían que remitirlas obligatoriamente, así fuera un parto en casa, a donde un obstetra experto, ya fuera, pues allá usan mucho las parteras, y adicionalmente, si no habían parteras expertas, también las llevaban donde un ginecólogo experto. E incluso si estaba un ginecólogo, tenía que llamar a otro ginecólogo para que lo ayudara a evaluar ese sangrado. Y por último, y esto es lo más importante de la estrategia, se les dio Rotem a todo el mundo, a todas las unidades de obstetricia que atendían partos, les dieron un Rotem, y adicional a eso, aplicaron muy bien el ácido tranexámico de forma empírica. Entonces cogieron y siguieron cómo se comportaban pues, las transfusiones en esos periodos de 2 años que implementaron la estrategia. ¿Y qué encontraron? En cuanto a los resultados de los exámenes del Rotem, encontraron que sí, que el fibrinógeno por debajo de 2 gramos ocurrió casi en el 5% de las pacientes, y ya vemos que es algo estándar, como la frecuencia con la que ocurre esto. Y que el 1% de los tiempos estaban alterados, que también es lo que vimos que suele pasar, es una causa poco frecuente de coagulopatía. Y en cuanto al uso de hemoderivados, encontraron que se disminuía en un 26% el uso de glóbulos rojos y en un 42% el uso de plasma fresco congelado. Y adicional a eso, las pacientes no sangraban más, se disminuyó en un 29% esa cantidad de pacientes que pasaban de hemorragia postparto moderada a severa. Entonces, gastaron menos hemocomponentes
y a las pacientes no les fue peor. De hecho, hasta les fue mejor. Y por otro lado, entonces vemos que con estos resultados hay muchos estudios parecidos, pero pues estos son como los más grandes y como los más fáciles de entender. Pero como hay tanta evidencia a favor de esto, incluso vean que las guías, estas son a la izquierda, ustedes pueden ver, muchas guías que, por ejemplo, ya recomiendan usar el A5 por debajo de 12 milímetros, o sea, un A5 grande me permite decir si no administro fibrinógeno o si está chiquito, si administro fibrinógeno. Ya algunas guías, por ejemplo, están empezando a mirar si usar el CT me ayuda para definir si administro o no plasma. Y por ahora, en cuanto a los otros componentes, como por ejemplo las plaquetas, pues la aplicación sí sigue dependiendo del resultado que me dé el laboratorio, el recuento de plaquetas. Entonces ahora vamos a ver cómo usar estas pruebas de una manera práctica, cómo se usan estos protocolos en obstetricia. Entonces este es un algoritmo que es un poco distinto al que les mostré, que es el que usa Werpen, y digamos que tiene dos principios. Dani, si mandaste el este. Listo, entonces a todos les va a llegar en este momento al celular por el mismo canal donde les llegó la invitación al este, les va a llegar el algoritmo para que lo puedan ver de una manera grande y detallada, y también les va a llegar la parte 2 del caso clínico que les mostré al comienzo. Entonces, recordemos que la paciente estaba sangrando, que le pedimos un Rotem y estos fueron los resultados que nos llegaron. Una cosa importante es que cuando yo aplico estos algoritmos, hay como dos principios básicos, que después de yo realizar 2 intervenciones guiadas por el Rotem, tengo que volver a evaluar a mi paciente, y al repetir este algoritmo, yo siempre tengo que mirar cómo está el llamante de la muerte, ¿cierto? Que mi paciente esté compensada, que no esté anémica, que no esté con hipotermia, que no esté acidótica o que no tenga hipocalcemia. Entonces, estos fueron los... ¿Te parece si esperamos a que todos revisen? Listo. Tienen el algoritmo en el celular para que lo vayan siguiendo en la pantalla, por favor. Listo. Si alguien no lo tiene, nos avisa para que se siente al lado y trabaje. Perfecto. Y alguno les está apareciendo por el drop para que lo reciban. No sé si es Listo. Listo. Entonces, estos protocolos se hacen así para que sean sencillos y se puedan aplicar como de una manera estandarizada. Entonces, esos fueron los resultados que nos trajo nuestra paciente, ¿cierto? Entonces, la hemoglobina y las plaquetas que les dije que salían muy rápido, salieron casi que a los 15 minutos, ya teníamos que tener una hemoglobina de 9.4, unas plaquetas de 90.000, o sea que no había que ponerle plaquetas hasta el momento, pero ya lo vamos a ver, y que tenía un extem de 82, un CT de 82, un extem A5 de 34 y un FIPTEM de 10. Eso es como lo importante para que no se pierdan en estas gráficas. Entonces, ahora vamos a ir al algoritmo, ¿cierto? Entonces, paso 1. Tenemos una paciente que está sangrando, en este caso, que está sangrando bastante. ¿Qué hay que hacer? Administrar ácido tranexámico de forma precoz. ¿Se acuerdan? Lo que primero mata a las pacientes, la fibrinolisis. Entonces, ácido tranexámico para estas pacientes. Entonces, ya después de que administré el ácido tranexámico por primera vez, me voy a ir ahora sí a mis exámenes. Entonces, lo primero que voy a mirar es cómo está el A5 en el extem y cómo está el CT en el FIPTEM. Si alguno de los dos me sale alterado, entonces lo que yo tengo que hacer es administrar una nueva dosis de ácido tranexámico. A la derecha van a ver cómo le salieron los exámenes a nuestra paciente. Entonces, ¿cómo salió el A5 en el extem? 34, ¿cierto? Por debajo de 35 milímetros. O sea que me dio mal. ¿Y cómo me salió el CT del FIPTEM? Salió bueno, ¿cierto? Está cortito. Pero acá que nos dice el algoritmo, que si uno de los dos está alterado, dice este o el otro, ponga ácido tranexámico. Entonces, en este caso, a la paciente le pusimos otra dosis de ácido tranexámico. Entonces, ahí seguimos. Solo hemos hecho una intervención, entonces seguimos con el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ya, ahí dice, hecho, ya le administré ácido tranexámico a mi paciente. Entonces, ¿ahora qué va a ver? Si la paciente pues sigue sangrando o no sigue sangrando. En este caso, la paciente siguió sangrando. ¿Qué miro? El A5 del extem, ¿cómo está? 34 milímetros. Y nos dicen acá que el punto de corte es menor de 35 milímetros, o sea, alterado. Y adicional a eso nos dice, mire el A5 en el FIPTEM. ¿Cómo está? Está en 10. Y, o sea, está alterado porque está menor a 12. Entonces, ¿qué me dice el algoritmo? Y se acuerdan que el FIPTEM lo que nos miraba principalmente era el fibrinógeno. Entonces, tengo un coágulo chiquito en el FIPTEM. ¿Qué debo hacer? Administrar fibrinógeno. Entonces, en esta paciente, ¿se acuerdan de la ABC? Entonces, ya le puse algo para la fibrinolisis, lo que sigue es la hipofibrinogenemia, entonces la empiezo a corregir. Y entonces le administré la dosis de fibrinógeno, ya sea en kilo precipitado
o en concentrado de fibrinógeno. Y que es muy importante acá, entonces, como ya hice 2 intervenciones, ¿qué debo hacer? Devolverme otra vez al comienzo. Y cuando yo me vuelvo al comienzo, entonces tengo que mirar, paro el sangrado, la paciente sigue sangrando, y por otro lado, mirar cómo está ese diamante y mirar las etiologías. Entonces, por ejemplo, si me paro el sangrado, yo estoy tranquilo, entonces sigo la vigilancia. Pero si no paro el sangrado, yo tengo que mirar, ¿será que la paciente está sangrando por algo no coagulopático? Ahora le pregunto, entonces yo me pregunto, ¿será que había un desgarro que no vi? ¿Será que de pronto el útero ahora sí está atónico y lo que necesita es uterotónico, pues no reemplazarle el fibrinógeno? Y también tengo que mirar que no esté coagulopática por una causa que se pueda pues, corregir. Por ejemplo, entonces otra vez el diamante, que no esté hipocalcémica, que no tenga acidosis o que no esté hipotérmica. Y una vez yo repito los exámenes, o una vez repito ese algoritmo, pues digamos que ya yo vuelvo a orientarme según lo que me diga el algoritmo. Pero entonces recuerden que con esas 2 intervenciones corregimos fibrinolisis e hipofibrinogenemia, ¿cierto? Si se acuerdan de la prevalencia, ya las otras alteraciones son mucho menos frecuentes. Por ejemplo, los tiempos, solo el 1% de las pacientes los van a tener alterados. Y las otras alteraciones, que la paciente me llegue, por ejemplo, con heparina, menos del 1%, menos del 0.1%. Entonces, muchas de las pacientes, con que yo me quede en esos cuadritos del algoritmo, voy a estar corrigiendo las causas de la coagulopatía en cuanto al manejo hemostático. ¿Y qué pasó en nuestro caso de la vida real? A los 40 minutos la volvimos a reevaluar, ya en ese momento había parado el sangrado, y nos llegaron, después de 40 minutos, este laboratorio era turbo, nos llegaron los resultados. Los tiempos, vean cómo están bien. El fibrinógeno sí me salió mal. Y pues ya teníamos los otros exámenes. Entonces, esta paciente no tocaba ponerle plasma y como nos guiamos por el Rotem, no lo hicimos. Y esta paciente sí tocaba ponerle fibrinógeno y como teníamos el Rotem, lo pusimos de manera más rápida y lo pusimos rápido. Probablemente por eso fue que dejó sangrar. Entonces, este es un mensaje como las pruebas viscoelásticas están en el PBS, entonces las podemos pedir y ya sabemos cómo pedirlas y qué hacer con ellas. Y por último, pues unas conclusiones finales y un mensaje para llevar a casa. Entonces, la monitoría guiada por pruebas viscoelásticas implica cambios en los protocolos de transfusión masiva, ¿cierto? Si yo uso Rotem, no voy a poner ese escopetazo que es ponerle todos los hemocomponentes, pegándole a todo, a ciegas, ¿sí? Son herramientas que son muy buenas y donde más evidencia han mostrado es en medir y reemplazar el fibrinógeno. Y usadas en el contexto adecuado y de forma protocolaria, nos van a ayudar a hacer una reanimación que sea más precisa y que disminuya el uso de hemoderivados de una forma segura en nuestras pacientes. Y por último, esta es la última conclusión, es una invitación. Esto, por ejemplo, los artículos lo mencionan mucho y los artículos incluso hacen una invitación a seguir hablando de eso, porque hace falta mucha evidencia, por ejemplo, de si son costo efectivos. Pues uno, como por lógica, pensaría que sí, pero esto no está escrito. También uno no sabe si hay otros parámetros que se relacionen, por ejemplo, con el plasma, que sí me ayuden a decir a quién sí le pongo plasma. Por ejemplo, tampoco hay mucha investigación. ¿Cómo le da a las pacientes en mortalidad, en efectos adversos, específicamente con Rotem, en las pacientes embarazadas? Entonces es una investigación, nosotros que nos dedicamos y estamos siempre pensando en ideas para investigar, pues que este puede ser una línea de acción y de investigación. Y por último, gracias por la atención. Bueno, listo. Estamos felices. Logramos los objetivos en 27 minutos y que estamos atentos a preguntas y comentarios. Y aquí estamos Mauro y yo como con el hijo, todos orgullosos. Yo quiero decir algo. Bueno, Juanpa, primero felicitarte. Muy importante tu contacto para que quedemos todos con él. Como siempre, pues tus charlas siempre han sido muy buenas y el tema está muy bacano, muy útil. Creo que es un tema del que pues, yo creo que nunca se nos hubiera ocurrido hablar. Creo que tuviste unos asesores increíbles y que aprovechaste el máximo tema y trajiste evidencia de herramientas que nos aportan muchísimo y que tenemos disponibles como para hacer las cosas mejor, para ser más efectivos y más eficientes a la hora pues de tratar a una paciente con una hemorragia postparto que vemos demasiado. Sí, derechito. Entonces te quería felicitar, una muy buena charla, la forma en que expones, en que nos mantienes a todos muy interesados, quedó espectacular.
validez. Entonces, cuando nos centramos exclusivamente en clínicas obstétricas, digamos que el algoritmo se simplifica aún más y el valor que uno va a evaluar es la amplitud al minuto 5 del canal del fibrinógeno. Si está menor a 12, que es lo que se correlaciona con menos de 200 miligramos por decilitro de fibrinógeno, ellos hacen ahí mismo un reemplazo inmediato. Lo que pasa es que como nosotros trabajamos en clínicas polivalentes puede ser que esa paciente obstétrica llegue remitida de otra institución, puede haber un error con medicamentos y en vez de haberle aplicado otra cosa le hayan puesto heparina no fraccionada. ¿Qué ha pasado? Entonces, por eso es que el algoritmo que ustedes vieron que nos muestra Juan es un algoritmo más amplio que empieza con esa medición amplia de la coagulación que es el A5 del EXTEM, como para meterse rápido en una idea general. Pero si yo trabajo en una clínica que no es sino maternas, por eso es que el grupo Galés lo simplificó y de entrada comienzan con la amplitud al minuto 5 del 15. Y lo otro es que así la amplitud salga al minuto 5, el proceso tiene algo muy bonito que se llama la preanalítica, que es todo lo que nos explicó de la toma de la muestra, la envío al laboratorio, la apertura del cartucho, la calibración del equipo. Entonces, así salga a los 5 minutos después de que se monta en el equipo. En los estudios y en la práctica hemos visto que ese reporte lo tenemos por ahí al minuto 12, al minuto 15 de la vida real. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en la Clínica del Rosario del Tesoro, que lo tenemos y lo usamos ampliamente, es que cuando a uno la bacterióloga lo que le dice es, Mauro, ¿qué cartucho? Entonces le dice, complete, o si no, complete más septum. Le dice, ¿qué cartucho? Complete. Está protocolizado la toma de la muestra, hay que llevarla manual, no se puede enviar por el tubo de succión porque pues se mueve y se daña la muestra. Y ellos ahí mismo la montan, le avisan a uno y uno la abre en la pantalla del computador del quirófano, del servicio donde está, de la UCI o del piso. La aplicación está montada. Entonces uno no ve la curva, esa larguita tan bonita a la hora, sino que uno lo que va y busca es los numeritos que uno necesita, que todavía no se ven. Entonces las fotos de las gráficas son muy bonitas para los artículos. Y muchos artículos las han publicado que esto parece una copa de champaña, esta una de vino, esto yo no sé qué. Eso de interés académico es muy chévere. Pero miren que uno a los 10, 12 minutos ya está viendo los datos que necesita para tomar decisiones. Entonces yo creo que eso es importante que ustedes lo sepan, porque la práctica es un poquito distinto a como se lo muestran a uno en los artículos y en los libros, pero de verdad sirve para tomar decisiones clínicas. Yo lo que quiero decir ahí, como desde el punto de vista obstétrico, es que en los sitios donde tenemos el recurso, tenemos que empezar a implementarlo y a introducirlo dentro de nuestro esquema mental, que es el código rojo obstétrico. Saber en qué momento vamos a empezar a utilizar estas pruebas, cuál es la indicación, porque ahí hay un papel del obstetra muy importante también en guiar este manejo, ¿cierto? Y en estar corrigiendo lo que tenga que corregir en su paciente con hemorragia posparto en la mayoría de las veces. Entonces es como ir mirando y configurándonos a ver cómo vamos a meter estos algoritmos dentro de nuestro esquema mental compartido de la hemorragia obstétrica en la atención del código rojo. Otro aspecto importante es que implica un cambio en lo que es el protocolo de transfusión masiva. O sea, si yo tengo un rotin y voy a seguir poniéndolo a todo el mundo 4, 4, 4, o sea, no ahorro nada. Entonces, la primera decisión grande que hay que tomar es muy agresivos con los glóbulos rojos empacados sin cruzar, sin lugar a dudas. Muy agresivos con una medición del fibrinógeno para poderlo reemplazar o incluso reemplazarlo en condiciones críticas catastróficas. O sea, si yo tengo una embolia de líquido amniótico en un paciente muerto, casi muerto, sangrando por todos los lados, pues aunque yo le voy a hacer esto, yo no dudo que le voy a colocar fibrinógeno por alguna vía y mando a descongelar ahí mismo 20 unidades de crioprecipitado. Pues esa es la manera práctica como la que uno trabaja. Pero ya no le vamos a tener que seguir poniendo plasma descongelado ni plaquetas de rutina que son difíciles de conseguir y dan complicaciones como nos mostró Juan. Entonces, yo creo que uno de los cambios grandes es eso y ahí es donde está el verdadero ahorro. Dejar de tirar esa escopeta regadora, esa bomba atómica, el hongo que nos mostró de bomba atómica y tratar de ser más selectivos con la estrategia del matamoscas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la charla. Pues con todo lo que han dicho, pues la charla ha sido, pues es muy interesante. Y tengo una duda. Cuando uno activa el código rojo, manda pues el examen, yo espero solamente para poner fibrinógeno y para poner el ácido tranexámico. ¿Podría esperar entonces el resultado de los exámenes normales para decidir si pongo plaquetas y plasma
mientras llegan en el laboratorio. Eso no debo seguir en el algoritmo, o sea, me puedo quedar solamente con los 2 primeros, como para confirmar, me quedo con los 2 primeros pasos y el resto espero tranquilamente que lleguen. Eso es, ¿cierto? ¿Cuándo vamos a hacer el estudio de volver al de Collins, el primero, después del de Carmen? El análisis incluyó maternos. Entonces, para esa pregunta, pon el título, por favor, pues. Ese estudio fue como, claro, ese estudio es del 2022. Este estudio del 2022, claramente, la conclusión, si ustedes la leen, lo que dice es eso. O sea, vamos a utilizar monitoría viscoelástica para definir si necesita más tranexámico, no si necesita tranexámico, sino más tranexámico. Y si necesita reemplazar el fibrinógeno. Y dice al final, el reemplazo de los otros factores debe seguir siendo guiado por los resultados del PT y PTT y el resultado de plaquetas. Es evidente. Lo que pasa es que el que nos mostró Juan al comienzo, piensen que en clínicas grandes puede haber errores medicamentosos. No crean, nos ha pasado. Hay pacientes que están sangrando y cuando uno revisa y busca ampollas, por error le colocaron anticoagulantes. Entonces uno ahí mismo llama al laboratorio y dice, montame ahora un cartucho Complete más Epten y vamos a buscar en el Roten si tiene heparina residual para revertirla con protamina. Entonces hay un enfoque grande, amplio, un enfoque más guiado a paciente obstétrica específico. Por eso lo quisimos presentar así, como poderles dar las dos vertientes. Hay otra pregunta. ¿Quién? Estefa, si quieres, pues, ponle volumen. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, hola Juanpa, muchísimas gracias por tu charla. Me pareció bastante práctica, buena, didáctica. Juanpa, tengo una pregunta y es que al momento de que yo quiera ya formular los crioprecipitados, me dio, por ejemplo, un A5 en el FIBTEM de 10 milímetros. ¿Cuántas unidades de crioprecipitado le tengo que formular? Es decir, una unidad de crioprecipitado, ¿cuántas milímetros en el A5 FIBTEM me aumenta? Muchas gracias. ¿Quién preguntó? Estefanía, ¿qué hubo? Hola, Hace poquito por acá en el salón y ya, bueno, muy bien. Hay una fórmula, entonces lo que pasa es que en las crisis perder tiempo a veces sacando papelitos para consultar esas fórmulas es interesante, pero en general uno debe colocar de dosis básica 1 gramo de fibrinógeno para tratar de reemplazar el fibrinógeno y tenerlo por encima de 200. Entonces, volvamos al protocolo de los galeses y lo van a leer ahí en la pantalla. Eso, déjalo ahí. Entonces, mira en el cuadro ahí dice, si el A5 del FIBTEM es menor a 12, pero no menor a 7, debe decir 1 gramo. Y si el A5 del FIBTEM es menor a 7, eso, debe colocar, entonces, 4 gramos, señalarlo ahí, el cuadro de abajo, para que todos nos ubiquemos ahí. Entonces, Estefanía y todos, ahí según eso, de acuerdo al déficit del valor, está ordenado. En otras áreas, en cirugía cardiovascular, en trauma, eso lo calculan en cc por kilo. Entonces, en obstetricia, afortunadamente, somos muy prácticos. Entonces, entre 7 y 10, entre 7 y 12 de A5 del FIBTEM, 4 ampollas de fibrinógeno. Y eso equivale por ahí a 10 a 15 unidades de crío. Y si está por debajo de 7, que eso es muy grave, eso se correlaciona con muerte, hay que colocar 6 gramos, 6 ampollas de fibriga con más de 20 a 30 unidades de crío. O sea, eso son toneladas. Entonces uno se queda siempre cortico, uno le manda de rutina ¿Uno cuánto pide de crío siempre? 10, ¿cierto? A uno le dicen una ampolla por una bolsita por cada 10 kilos, ¿cierto? Entonces se queda cortico. Muchas veces lo que pedimos son las 2 porque no alcanzamos. Uno le pide 20 al laboratorio de crío y le dicen, doctor, yo no tengo todo eso. ¿Yo cuántas tiene? 12. Mándeme eso y le complemento con concentrado de fibrinógeno, con 2 a 4 ampollas.
Entonces el fibrinógeno, si está bajo, hay que corregirlo bien, porque no es solo ponerlo, sino en la dosis, y por eso la pregunta de Estefanía es muy buena y el algoritmo nos da ahí la respuesta. Listo, perfecto. Muchas gracias, doctor Vasco. Y en caso de plasma, ¿en cuántas unidades? Entonces el de arriba, los 4 gramos son alrededor de 20. Y por debajo, cuando el déficit es entre 100 y 200, por ahí 20 bolsas de crío. Cuando es por debajo de 100, de 20 a 30 bolsas de crío. Listo, perfecto. Mil gracias. Un tema, el crío, a diferencia del plasma, se descongela muy rápido. O sea, cuando uno manda a descongelar plasma urgente, uno le mandan eso como si fuera un bolis todavía con hielo y líquido, porque no alcanza la mayoría de bancos también a mandarla rápido descongelado. El crío se descongela en 7 a 10 minutos, ya está todo liquidito. El problema del crío es que tapa muy fácil las venas, cristaliza muy fácil las venas y uno en una reanimación puede perder las venas. Entonces, cuando uno va a poner crío, uno tiene, pues el personal de enfermería y uno sabe eso más o menos, tiene que saber muy bien por qué vena la va a usar, porque se tapan las líneas y se queda uno a veces sin líneas en la reanimación. Pero se descongela muy rápido y por eso es que ahora dicen que el nuevo protocolo de transfusión masiva en obstetricia es glóbulos rojos más crío y tranexámico, más simplificado. Yo tengo una pregunta, ¿en qué centros de Medellín está disponible esta herramienta? No, aquí en el Hospital General lo vamos a tener pronto en la Clínica del Prado. Digamos que son los 2 sitios donde estamos atendiendo el mayor número de pacientes obstétricas. No sé si Boli, bueno, Rosario Tesoro, claro. Boli creo que no todavía. Nosotros quisimos hacer lo mismo que hicieron los galeses y hace más o menos 7 meses generamos una campaña masiva para meter rota encima a todas las clínicas para hacer eso. Hay gente que lo hace y gente que no. Nosotros estamos convencidos de que sí funciona. O sea, presentado así como se presentó y uno queda como, sí, hay que hacer el esfuerzo. Entonces, por ahora son esas 3. También, ¿qué queremos? Que se mida rápido el fibrinógeno. Esta campaña va ligada a que los laboratorios aprendan a hacer fibrinógeno por método de Klaus, que es la prueba de laboratorio, y que la traten de reportar en 40 minutos. Aquí sí quiero echar una cuña que eso me lo enseñó Cata cuando trabajamos juntos en Bogotá en la red de Colsanitas. En esa época no había monitoría viscoelástica, sino que eran las presentaciones de Tegier y de Roten que eran pipeteando, que se demoraban un poquito más y eran más engorrosas. Cata con el banco de sangre y el laboratorio de allá de Bogotá, por una propuesta que ella trajo de Londres donde estudió, logró que el laboratorio nos reportara el valor de fibrinógeno, un valor preliminar que nos dijera si estaba por debajo o no de 200 miligramos. O sea, cuando las bacteriólogas hacen fibrinógeno por método de Klaus, ellos van haciendo diluciones. Entonces, más o menos a los 17, 20 minutos, ellos ya tienen una dilución donde saben que el fibrinógeno está por debajo de 200. No saben si va a ser 150 o 50. Entonces, allá, Adriana es que se llamaba la jefa allá del laboratorio, era muy bacano porque los códigos rojos nosotros nos llamaban y nos decían, ya está por debajo de 200. ¿Cuántas de crío le descongelo? Porque en esa época no teníamos fibrinógeno. Entonces nos mandaban el crío muy rápido. Eso se llama panel hemostático acelerado y eso se puede ir haciendo en los laboratorios. Entonces, mientras uno va consiguiendo estas pruebas, uno lo que puede ir haciendo es al menos acortar el tiempo de reporte del fibrinógeno por el método de Klaus. Y la otra pregunta es que en esa época se usaban mucho almidones, o sea, el Volubén, o sea, los en general, pues todos los almidones de la papa, los expansores. Esos almidones aumentan falsamente el fibrinógeno. Entonces había que definir muy bien si tenían o no expansores plasmáticos tipo almidones, porque le daba uno el fibrinógeno por Klaus en 300, cuando el paciente realmente lo podía tener más bajo. Las pruebas viscoelásticas no se alteran con los, pues ya eso no lo volvimos a usar, pero no se alteran. Entonces es otra cosa buena que no eleva falsamente el fibrinógeno. No se deja engañar por esa elevación falsa del fibrinógeno por los almidones. Cosas muy chéveres. Aquí nos quedamos. Bueno, la doctora Gina tiene algún comentario para hacer. No, felicitar a Juanpa y hay que empezar esto
llegue allá, ¿cierto? O sea, hay otras menos del 1% no va a llegar a utilizar eso, recordar eso siempre. Cuando uno está ahí con el paciente y está todo el tiempo, incluso él hace otro examen en las vías de hemorragia obstétrica, primero está los oxitóxicos del país, no se atreven todavía como a ponerlo por encima de la oxi, por ejemplo. Bueno, yo tengo una última pregunta, Mauricio, y es que hace más o menos casi 10 años que estaba yo en Valle Lili y empezamos a ver el Rotem. Los primeros inicios del Rotem fueron difíciles, incluso los tiempos a veces eran 25, 30, 35 minutos, a veces hasta 40. Eso ha cambiado hoy, o sea, hoy sí puedo garantizar que después de estandarizar el proceso, el resultado me llegue en menos de 15 minutos o menos de 10. Alejo, sí, muy buena pregunta. En esa época, Yeli lo que tenía era TEC, y era el TEC viejo que es pipeteando, no el cartucho de TEC 6. Entonces, digamos que estas nuevas metodologías que funcionan es con una muestra que se meten rápidamente para que el cartucho haga la succión y lo analice en canales independientes, eso ha agilizado mucho el tiempo de reporte. Entonces, la respuesta es claro que sí. Lo importante es que la muestra se tome bien, se tome rápido, llegue al laboratorio y uno tenga donde leerla. O sea, el reporte va a estar en tiempo real en el software. A uno le abren un computador. Sí, porque a veces llegan y toman un Rotem, lo mandan a un sitio y lo reportan como si fuera una prueba de laboratorio, no ver la fotico alterada, eso no tiene razón de ser. Estos se llaman POC, o sea, Point of Care Test, o sea, eso se analiza en la cabecera del paciente. Estos tipos de exámenes, la ventaja que tienen es esa, que se tienen que analizar en contexto, así como cuando uno ahorita utiliza ultrasonido para hacer diagnósticos en reanimación, a la cabecera del paciente, al lado de la cama. Tengo otra pregunta. De pronto, pues se sabe, en todos los estudios que han hecho, ¿en cuánto podría disminuir la mortalidad materna con esta herramienta? Muy buena pregunta, y por eso nos apoyamos tanto en ese estudio de Gales. La evidencia no es tan buena, pero casi 50%. Ese es el último cuadro de investigación, o sea, digamos que por ahora el problema es implementación. Mientras uno no implemente, uno no va a tener N para poder tomar esos datos poblacionales fuertes. Hay que arrancar a usarlo. Y medir y tener controles históricos de cuál es la tasa de transfusiones, cuál es la mortalidad o la morbilidad asociada a la hemorragia posparto en cada uno de los sitios donde se utiliza y mirar de aquí en adelante con el Rotem cuánto nos varía eso y si realmente tiene impacto bien utilizado. Que esa es la idea ahorita que tenemos para hacer proyectos de investigación con esto. Una última, ustedes han hablado mucho de PBM en obstetricia, ¿cierto? Esa estrategia que se llama como gestión de la sangre del paciente, el Patient Blood Management. O sea, entonces todo el mundo está dando charlas y es que PBM en obstetricia. PBM tiene 3 pilares. El más importante que es el pilar 1, que es diagnosticar la anemia, prevenirla y tratarla. En obstetricia eso es fundamental. Casi nadie le para bolas a ese 1, las medidas no son efectivas. Para mí el foco grande es ahí. El 2, que es todo esto, que se murió el código rojo, ponerle todas las cosas, como que... Y el 3 es la anemia postparto, que también tiene muchas implicaciones. Entonces, esto es una estrategia muy buena en el pilar 2 y 3 de PBM, pero descuidamos mucho el 1. Entonces, ahora inclusive a las charlas de obstetricia ya no les decimos hemorragia obstétrica, sino que les decimos PBM en obstetricia, para pegarle a los 3 componentes y definir en cada nodo qué hacemos. Bueno, Juan Pablo, felicitaciones, pues el tema que escogiste, como puedes ver, fue un tema demasiado relevante para nuestra atención, a pesar de que usaremos estos tipos de dispositivos en menos del 10% de las pacientes, igual pueden impactar de manera relevante. Lo de la mortalidad, si la evidencia no es todavía muy contundente, incluso yo creo que por eso se ha demorado tanto en empezar a implementarlo, porque la evidencia antes decía no impacta en mortalidad, sino en disminución de necesidad de transfusiones, pero ya sabemos que las transfusiones también pueden aumentar la morbilidad y la mortalidad. Entonces yo creo que, como dice la doctora Catalina, vale la pena las instituciones que tenemos el dispositivo poder aportar a esa evidencia, sobre todo que tenemos tantos casos de hemorragia postparto. Y por último, felicitarte pues
porque como siempre y como dijo tus compañeras, las charlas que nos has presentado siempre han sido excelentes y como expositor siempre nos dejas una experiencia muy agradable a todos. Y perdón por decirle R1, pero es que como los R2 se van y no alcanzo a la transición, pero mentiras. No, muy buena la presentación y muchas gracias al doctor Mauricio y a la doctora Catalina por asesorarlos y lograr una charla tan buena y tan aportante para nosotros. ¿Listo? Un feliz día a todos.